Evidentemente los militares pusieron sus ojos rápidamente en esta investigación porque han desarrollado las mezclas entre genes de hombres y genes de hombres, mujeres, de personas con genes de monos, ¿no? Esto no es ciencia ficción. Y la gestación subrogada de cuerpo entero, esto de lo que estamos hablando, se abre la puerta a este abismo, ¿no? A un abismo realmente que está poblado de auténticos monstruos, ¿no? Los Epsilon es una raza, una mezcla de personas y de monos que, adaptados a trabajos duros, con coeficientes intelectuales muy limitados, con un cuerpo muy fuerte y que trabajaban muchísimo, ¿no? Y habían sido conseguidos gracias a la ingeniería genética, ¿no? De un lado, nos van a decir, no, lo que pasa es que, pues legalmente está bien, ya está medio tos, legalmente está bien porque pues uno tiene derecho a hacer lo que uno quiera con sus órganos. Por el aspecto ético o moral, más bien, moral, te van a decir, oye Eduardo, pero no seas infame, hay muchas parejas que quieren tener un bebé y que lo han intentado todo y no pueden tener un bebé. Entonces, ¿para qué desperdiciar esa mujer que, pues, si bien está muerta cerebralmente, pero el útero le sirve re bien? Incluso habría otro tercer punto que tiene relación con los dos, que es el que utilizan muchos de los que pretenden justificar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es el derecho a la mujer libremente a escoger, ¿no? Que es el otro gran argumento que se utiliza siempre, ¿no? Yo soy libre para escoger, por ejemplo, un embarazo subrogado o no. Pero aquí, claro, el problema no es de la libertad. La libertad entre dos iguales, económicamente y socialmente, tiene un sentido. Pero libertad de un pobre que necesita un embarazo subrogado para poder comer porque no tiene otra alternativa, respecto a un pudiente, a una persona rica, que que desea comprar ese niño, no hay una relación de igualdad. Así que ese es otro de los argumentos que también se utiliza y que es profundamente falso, ¿no? Éticamente, ¿no? Porque evidentemente no hay dos posiciones de igualdad económico y social, ¿no? ¿Qué pasaría cuando una persona hace un testamento vital? Es decir, una vez uno muerto, dices, bueno, mis órganos que sean donados para salvar a otras personas. Lo que estamos hablando, que en ese caso la donación de órganos tiene una finalidad para salvar vidas humanas. El pulcrísimo, avanzadísimo, liderísimo Canadá es un país que hace ostentación de su humanidad y de su compasividad. Va a empezar a funcionar, entrar en vigor una ley ahora, en marzo del 23, donde entre los argumentos para poder decretar, acceder, proponer, incluso proponer el propio sistema sanitario propone la eutanasia, es la insuficiencia mental, la locura y la pobreza. No sufra usted más, pobre loco, no sufra usted más, pobre, le ofrecemos una salida digna y compasiva. Acepte usted una eutanasia, porque eso da dinero. Y yo en la reunión anterior hablaba de otra forma de hacer dinero, que es el negar la eutanasia. Negar la eutanasia para provocar otra figura de la que aquí no se ha hablado, pero yo hablé entonces y vuelvo a hablar ahora, que se llama encarnizamiento terapéutico. Es decir, vamos a mantener el semicadáver en vida durante el tiempo que haga falta, mientras eso nos dé dinero. Y a la mujer, en definitiva, la podemos utilizar para un embarazo, para varios embarazos, para embarazos sucesivos. Hay una industria de los vientres subrogados. O estás por la vida, o estás por el negocio. No se puede servir a dos señores. Y si está por el negocio no hay ningún límite. El límite es la acumulación de poder y de dinero solamente. Por eso algunos estamos radicalmente en contra de la mercantilización de la salud, de la mercantilización del progreso, de la mercantilización de la vida, de la mercantilización de la humanidad, de la mercantilización de las personas humanas, pero de la mercantilización del planeta.
también se van a cargar el planeta. Sin ningún tipo de escrúpulos, no hay escrúpulos, no se rinden cuentas. Y cuando hay que hacer una campaña mediática se hace y saben cómo vender y mucho. Por eso las pocas voces que todavía son pocas, pero sobre todo las pocas que hay además las tapan, tenemos la obligación ética y moral de denunciar esta situación. Pero, bueno, una mujer tiene derecho a vender su propio cuerpo. Entraríamos en el debate de la prostitución. Ella va a hacer con su cuerpo, en definitiva, lo que considere. Lo que pasa es que me parece que negar que en este momento la prostitución genera redes mafiosas brutales, que es una de las fuentes de negocio más inaceptable del mundo. Que las condiciones en que se da la prostitución son muy mayoritariamente, no por goce, disfrute o libre elección, sino por condiciones de supervivencia, de penosa supervivencia diaria y cotidiana. Nos volverán a engañar poniéndonos el ejemplo de esa prostituta de lujo, libre, es que ella ha decidido. Eso se llama otra cosa. La prostitución que los abolicionistas, como yo me declaro también, decimos, creo que la prostitución es algo intratable, inhumano, viejo, arcaico, superado. Hay que... estoy a favor de las relaciones libres con consentimiento, pero efectivamente la prostitución también sería un viejo debate y los mismos regulacionistas, otra bella palabra, regulemos las catástrofes, regulemos las riadas, regulemos los terremotos. ¿Cómo regulamos eso? Regulemos los vientres de alquiler, regulemos la prostitución, regulemos la esclavitud. La esclavitud está regulada durante mucho tiempo, hasta que se desreguló afortunadamente, porque una ley vino a desregularla. Esto abre una puerta, porque si se logra perfeccionar esta máquina de hacer bebés, de muerte cerebral, ya sea de un ser humano mujer o un ser humano masculino, nos abre la puerta a dos cosas que parecen ser muy tenebrosas, Eduardo. Una, a que con dinero selecciones al bebé y digas, mira, pues yo lo quiero así, cómo va el embrión, y que además si no te gusta, pues puedas abortar, ¿no? O sea, abórtalo y otro hasta que te guste, primero sin meterte en la cuestión legal de que si está permitido, o la cuestión ética si está permitido o no el aborto. ¿Por qué? Porque es un saco de tejidos, la mujer que se quedó con muerte cerebral, y entonces tú pues estás pagando y dices, quiero que lo aborten, quiero que no lo aborten, y además, quitando la cuestión legal, puedo seleccionar niños a la carta, como lo decías tú, lo quiero con ojos verdes, azules, negro, lo quiero moreno, lo quiero negro, lo quiero blanco, lo quiero alto, lo quiero... Entonces, por un lado nos estamos metiendo a un terreno bien tenebroso. Y por el otro lado, aparte de tenebrosos, perverso, demasiado peligroso para la extinción humana, porque esta selección genética de jugar a dioses, seamos religiosos o no, seamos creyentes o no, estás jugando a seleccionar lo que hace la vida, ¿no? Y al otro lado se convierte muy peligroso porque se puede utilizar ya como un arma. O sea, si esto cae en el sector militar, pues podemos hacer seres humanos, o ya no seres humanos, sino quién sabe qué cosa, para tenerlos como esclavos, obedeciendo órdenes, un ejército de engendros, o no sé qué otra cosa. Ahora sí, abierta la puerta, Eduardo. Hay estos dos puntos que son macabros. Sí, es una puerta que nos abre el paso a un abismo, ¿no? Es como la utilización, por ejemplo, de la manipulación genética con fines militares ya viene de antiguo. Es decir, el caso más reciente o más conocido son las investigaciones del doctor Mengele, por llamarlo de alguna forma, aquel personaje que experimentaba con prisioneros de los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que ha habido más ejemplos, ¿eh? Es decir, el Estado de Israel
se ha sabido que en la década de los 70, 80 estuvo desarrollando, gastando ingentes cantidades de dinero para desarrollar un arma biológica que afectara solamente a lo que ellos consideraban que era una raza a extinguir, que eran la gente, fundamentalmente los palestinos y los árabes, ¿no? Se estuvo investigando durante décadas, gastando, ya digo, ingentes cantidades de dinero para crear una arma biológica específica para estas personas. Se partía de un apriorismo ideológico, no tanto de una investigación científica, ¿no? Es decir, que no hay diferencias sustanciales étnicamente y cromosómicamente entre digamos, la raza, por llamarla de alguna forma, judía, que era lo que ellos proponían, o la raza árabe, ¿no? Esto evidentemente no funcionó, porque no había una base científica. Pero ya digo, se estuvo investigando como arma de guerra, ¿no? Y ahora se intenta recolocar de otras formas, ¿no? La investigación en armas biológicas de índole genética están muy avanzadas también y se han desarrollado auténticos esperpentos, ¿no? Da miedo, ¿no? Da miedo todo esto, ¿no? Por ejemplo, se han llegado a crear auténticas quimeras, es decir, se ha inyectado genoma humano en los óvulos de cerdos y de ovejas para conseguir una quimera exactamente para probar, ensayar si era posible sin ninguna visión más allá, porque evidentemente era mucho más complicado lo demás. Evidentemente los militares pusieron sus ojos rápidamente en esta investigación porque se estaba desarrollando también con resultados esperanzadores, entre comillas lo digo, las mezclas entre genes de hombres y genes de hombres, mujeres, de personas con genes de monos, ¿no? Esto no es ciencia ficción, no es el mundo feliz de Aldous Huxley, no es aquella película de los años 80, ¿no? Cuando el destino nos alcanza, ¿no? Es una realidad que ya está aquí, es decir, que de este tipo de investigación, donde los militares ponen los ojos, va encaminada precisamente a todo esto, ¿no? Y la gestación subrogada de cuerpo entero, esto de lo que estamos hablando, abre la puerta, si se rompe esta barrera, se abre la puerta a este abismo, ¿no? A un abismo realmente que está poblado de auténticos monstruos, ¿no? De auténticos monstruos que ponen en riesgo precisamente la propia humanidad, ¿no? La raza humana, ¿no? En su conjunto, ¿no? Porque evidentemente esto genera planteamientos, imaginaciones realmente que son espeluznantes, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, el libro del Mundo Feliz, cuando aquí había aquella raza de los Epsilon, es una raza, una mezcla de personas y de monos, que adaptados a trabajos duros, con coeficientes intelectuales muy limitados, con un cuerpo muy fuerte y que trabajaban muchísimo, ¿no? Y habían sido conseguidos gracias a la ingeniería genética, ¿no? Esto ya no es, eso fue cuando lo escribió Huxley, este libro era ciencia ficción, evidentemente. Hoy esa ciencia ficción está cada vez más cerca y a esto hay que ponerle evidentemente remedio. Hay que evitar la mercantilización, como decía Tony perfectamente. La mercantilización contribuye y dirige todo este procedimiento a ese tipo de investigaciones. No va a hacer para mejorar la salud de las personas en su conjunto, sino están buscando el negocio, y ese negocio es un negocio enormemente lucrativo, ¿no? Y esto me lleva a otra reflexión más. Hay intereses, que ya no saldríamos de este tema, pero que están ahí también, ¿no? Yo lo que invito a los teleoyentes a que vean los discursos de algunos de los personajes de la conferencia en Davos, como hablan del transhumanismo, que son términos de los cuales ya hablaremos otro día, que son términos que están relacionados con la transformación de la genética humana
en otra cosa diferente, una mezcla de robots, que aún, cuando lo digo, puede parecer una ciencia ficción, pero que ya hay personajes muy importantes, con muchísimo dinero y muchísimo poder que están detrás de esta idea, ¿no? Del transhumanismo y de la eliminación de una parte sustancial de la raza humana y crear modelos sociales escogidos en laboratorio y crear un tipo de raza que esté adecuada a los intereses de estos grupos dominantes en un futuro, ¿no? Son también las condiciones que vienen a partir de lo que hoy estamos explicando. Qué tremendo lo que dices. Oye, Tony, ¿y qué esto que nos estás diciendo, por ejemplo, de la diversidad de las especies, que es pues prácticamente el sello de la evolución de todos los seres vivos, que esto no lo saben todos esos que tienen tanto dinero y tienen a su servicio científicos prestigiados, médicos, biólogos, que no lo saben? Y si no lo saben, o más bien, yo creo que sí lo saben, y si lo saben, ¿por qué le siguen apostando al mercantilismo sobre todo lo demás, si es prácticamente firmar la muerte de la especie, ¿no? Claro que lo saben y lo saben tan bien y desde hace tanto tiempo. Lo saben en parte porque además lo han diseñado, porque además lo están gestionando. Lo saben perfectamente y por eso lo ocultan y por eso dedican tantísimo dinero a enmascararlo en forma de filantropía o enmascararlo sencillamente con poderosas campañas de intoxicación y de idiotización generalizadas que están funcionando a la mar de bien en forma de otras cosas para que la juventud se distraiga. Lo saben perfectamente, pero el capitalismo no es una doctrina humana ni humanista. El capitalismo es insaciable, el capitalismo solo se mueve con un solo principio, que es acumulación de más y más y más capital. Y eso no tiene ningún tipo de compasión, ningún tipo de prevención, y aunque en definitiva estamos hablando del suicidio universal, es así, ellos esperan que posiblemente puedan escaparse en petit comité algunos privilegiados que van a tener refugios atómicos o algo parecido, o en definitiva van a poder seguir explotándolo, aunque la verdad es que cuando rascas, yo he conocido a alguno de estos personajes y he tenido el nivel de confianza, iba a decir de amistad tampoco, pero sí de confianza para preguntarle, oye, ¿tú eres consciente que tu vida, me lo permitís ahora que no soy nadie, de mercader al servicio del cajón del beneficio, es una verdadera mierda? Y a veces en profundidad te lo reconocen, pero a veces te dicen, es que me han enseñado, me han educado para esto, no sé hacer otra cosa y tampoco tengo voluntad de ir a contracorriente, porque tengo entendido que yendo a contracorriente se pasa muy mal, se pasa mucho frío, se pasa mucha hambre y se pierden muchas oportunidades de pasarlo bien. Es así de sencillo.